Comenzamos nuestro programa, como lo solemos hacer, con alguna información de este último tiempo. Lo que vamos a comentar ahora, ya lo planteamos en programas anteriores, y tiene que ver con movilizaciones ciudadanas y consejos deliberantes que le prestan la oreja, al menos por algún tiempo, a nuestra gente, a nuestro pueblo. Y en este caso las noticias son importantes, son buenas noticias. En poco tiempo, varias ciudades de nuestra cercanía, hay muchas más en el mapa del país, pero varias ciudades próximas a nosotros decidieron como normativa, como ley de las ciudades, prohibir el uso del glifosato. Lo hemos dicho más de una oportunidad, la Organización Mundial de la Salud demoró en plantearlo, pero decretó que este herbicida, comúnmente llamado el matayuyo, es potencialmente cancerígeno. A partir de allí, universidades, grupos ambientalistas, investigadores del CONICET han demostrado que generan problemas en la salud, tanto de la especie animal como también de cada uno de nosotros. Bueno, en este último tiempo, la ciudad de Paraná prohibió por ordenanza el uso del glifosato, no solo su uso, sino también la comercialización de este agrotóxico en toda la ciudad de Paraná. Al poco tiempo, con unas medidas controvertidas porque fueron y vinieron, en Rosario también se ha prohibido el uso del glifosato. Y hace tan solo 10 días, la comuna de Rincón, por unanimidad, prohibió el uso del glifosato en esa ciudad. En la ciudad de Santa Fe hay un proyecto presentado que lo está monitoreando y lo está llevando a cabo el concejal Cesoni, y que según pudimos averiguar tiene el visto bueno de gran parte de los concejales, por lo que uno supone que en breve, cuando las sesiones ordinarias se hagan cada vez más regulares, se prohibirá el glifosato en la ciudad de Santa Fe. Ojalá que así sea. Es una buena noticia y de esta manera comenzamos nuestro programa de hoy. Programa que vamos a tener que aclarar. Nuestra temática de hoy es una temática socioambiental, aunque no lo parezca. Como siempre, todo lo que tenemos pensado y producido para nuestra emisión de hoy, te la presentamos en nuestro sumario. Hay una epidemia silenciosa, en aumento, que está alterando nuestra calidad de vida, la inseguridad vial. El uso masivo de automóviles ha convertido a la calle en una amenaza para la salud pública. Las conductas imprudentes, los problemas de infraestructura, las fallas en las políticas de seguridad vial son algunos de los factores que provocan que los accidentes de tránsito sean hoy una epidemia difícil de controlar. Entrevistamos a la doctora Karina Huber, del Hospital Vera Candioti de la ciudad de Santa Fe, para conocer algunos datos relevantes sobre los accidentes de tránsito en nuestra zona y sobre las consecuencias que generan estos siniestros. Además, Sebastián Kellman, de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, explica la importancia de la prevención y la concientización en materia de seguridad vial. Tendremos, como siempre, las 3 luces del semáforo con las noticias relevantes de la semana. Y en nuestra Agenda Verde te contamos sobre los eventos más importantes vinculados con la ecología. Bienvenidos a un nuevo programa de Onda Verde, el único programa de la televisión regional que aborda temas ambientales. Como lo decíamos en nuestra presentación, hoy vamos a hablar de los, vamos a llamarle accidentes por ahora, aunque vamos a aclarar que la palabra correcta no es esa, pero para que podamos entendernos, de los accidentes viales, de cómo circulamos, de cómo manejamos, de qué genera muchas veces el mal conducir. Planteado así, uno podría decir que estamos presentando hoy una temática que no tiene que ver con lo ambiental. Y sin embargo sí lo es. Es un problema, como se dice ya en este último tiempo, socioambiental. Porque tiene que ver con ¿qué? Con la manera que la sociedad se comporta ante un conflicto, ante un hecho, y cuánto modifica justamente su medio ambiente. Lo hemos dicho más de una oportunidad. No es correcto pensar que cuando hablamos de cuestiones ambientales nos referimos a 4 o 5 temáticas y siempre vinculados con lo ecológico. Es cierto que está la sustentabilidad del tema ambiental hoy en lo ecológico porque es lo más castigado, pero una mirada mucho más amplia genera y plantea temas como el que vamos a charlar, a discutir y me animo a decir seguramente hasta por momentos asustarnos, impresionarnos de lo que sucede con
nuestro conducir, con la seguridad o con la inseguridad vial. Para comenzar, algunos datos que nos parecen importantes tener en cuenta. La Organización Mundial de la Salud ha planteado a los accidentes o la siniestralidad, para hablar bien correctamente, ha planteado la siniestralidad en las calles del mundo como una epidemia mundial. Es más, una de las entrevistadas que vamos a hablar hoy nos va a hablar de esto, nos va a decir por qué es catalogado una epidemia. Pero piensen en la palabra epidemia. Cuando hablamos de epidemia hablamos de una enfermedad, de algún virus, de algo que afecta a millones de personas. Bueno, la siniestralidad vial está considerada por la Organización Mundial de la Salud como una epidemia, como un hecho que afecta a millones de personas. Y no exageramos cuando decimos millones de personas, porque por año, solo por año, en el mundo mueren 1.200.000 personas por accidentes viales. ¿Se entiende el número, no? ¿Quiere que lo hagamos más periodístico, que lo podamos ver un mejor? La ciudad de Rosario tiene alrededor de estos habitantes. 1.200.000 habitantes, vamos a redondearlo más o menos en eso. Es que lo que estamos planteando sería como que todos los años mueren por siniestralidad vehicular, mueren lo que es la cantidad de habitantes de la ciudad de Rosario. Este es un problema humano, pero además es un problema de salud pública, porque gran parte de estos accidentados terminan siendo atendidos en efectores que tienen que ver con el Estado. Entre 20 y 50 millones de personas en el mundo quedan con secuelas. Hoy vamos a ver que la vicedirectora del Hospital Vera Candioti nos plantea en algún momento que hoy mueren menos personas porque la medicina ha avanzado. El tema es, nos decía la doctora, ¿qué hacen esas personas con su cuerpo, con las limitaciones que le quedan a ese cuerpo? Entre 20 y 50 millones de personas quedan con alguna secuela. Si pensamos que nuestro país tiene 40 millones de habitantes, estamos hablando que por año un país como Argentina aproximadamente queda con problemas en su cuerpo. Vamos a ver que hay países que tienen mayor siniestralidad y otros que tienen menor siniestralidad. Lo cierto, y con esto terminamos esta apertura del día de hoy, lo que genera en pérdidas económicas, que seguramente es lo menos importante, pero lo que genera en pérdidas económicas este tema es alrededor de 500.000 millones de dólares. Sería algo así como entre el 1 y el 3% del Producto Bruto Interno de cualquier país. Un tema importante, ¿no? Y por eso hoy lo estamos abordando en nuestro programa de Onda Verde. Cuatro personas murieron en diferentes incidentes viales. Además, se registraron en total 51 accidentes de tránsito y 37 personas resultaron lesionadas. 4 personas fallecidas fue el trágico saldo de un choque frontal que se produjo en la noche del sábado a la altura de Ricardone. Otro accidente fatal ocurrió en la denominada Ruta de la Muerte, a la altura de Sunchales. Tras el hecho, se volvieron a reiterar los reclamos por las condiciones de la traza y las vías alternativas de toda esta zona. Chocaron de frente un auto particular contra un micro de larga distancia. El saldo de este choque, 2 víctimas mortales. El reporte del Instituto de Seguridad y Educación Vial ubicó a Buenos Aires y Santa Fe en los primeros puestos de las provincias con mayor mortalidad vial del país. En el acceso de kilómetro 30, mano a Capital Federal. El choque se da de esta manera: un camión, un auto y una moto. Fallece el camionero, fallece el motociclista. La tragedia en Santa Fe, donde 2 micros chocaron de frente. Se están analizando allí las causas de este gravísimo y fatal incidente de tránsito. Hasta el momento tenemos que hablar de 13 muertos y 34 heridos, de los cuales 6 están en estado muy grave. La verdad que se cruza la Surán del otro lado que iba a mano de Rosario, se cruza de carril, no sé qué es lo que había pasado, no sé si la chica se durmió, no sé, no tengo idea qué es lo que pasó. Entraron en colisión 3 rodados, uno de gran porte siendo un camión, un Mercedes L1620,
un automóvil marca Suzuki y una camioneta Ford Ranger, con el saldo que el ocupante del rodado Suzuki resultó con lesiones por el momento y quedando atrapado dentro del habitáculo del rodado. Según la Organización Mundial de la Salud, la principal causa de muerte en jóvenes no es ni el cáncer ni el SIDA, son los accidentes de tránsito. Incluso las estadísticas indican que 9 de cada 10 accidentes se podrían haber prevenido. ¿Cómo definiría el tránsito en la ciudad de Santa Fe? Malísimo. ¿Y a veces caótico? Malísimo. No. Caos total. Intransitable. Una palabra, un desastre. El tránsito en la ciudad es un caos. Lo que veíamos es una serie de noticias de la que consumimos o vemos como espectadores habitualmente, regularmente. Ya nos hemos casi acostumbrados que a la hora de prender el televisor, por ejemplo, o de leer alguna noticia en los diarios, es habitual, forma parte del menú informativo de cada día, ver que hay algún accidente y que muchos de ellos son graves. Y nos quedamos también con lo que opina la gente de la ciudad de Santa Fe, ¿no? Esos testimonios cuando la producción salió a la calle a pedirle que identifique con una palabra cómo diagnosticaba circular en las calles de Santa Fe. Vio lo que piensa el santafesino, ¿no? Para tenerlo en cuenta. Vamos a hablar de este tema hoy, tenemos muchas voces, pero es momento de presentar la noticia grave. Cuando la luz roja del semáforo se prende, nos dice que no hay que avanzar, hay que parar, que puede ser peligroso. Por eso, la primera noticia, que es la luz roja del semáforo, me traslada, creo que a Córdoba, Raúl, ¿no? A Tras la Sierra. Bienvenido, Raúl. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Tras la Sierra es una zona bellísima de Córdoba. Sí, sí. Pero allí, ¿qué está pasando? Digo, está pasando algo grave porque, y que tiene que ver no solo con las abejas, sino con nuestra propia vida, y que nos lleva justamente a esta localidad cordobesa. Tiene que ver con las fumigaciones nuevamente, porque las fumigaciones clandestinas han matado algo así como 72 millones de abejas. 72 millones de abejas. Un número impensado para nosotros. Son algo así como 1000 colmenas, ¿no? 1000 colmenas, sí. Es increíble la cantidad de abejas que murieron en este último tiempo, en estas últimas semanas, a causa de las fumigaciones ilegales, clandestinas. Te lo vamos a estar contando ahora detalladamente en la luz roja. ¿Sí? La primera luz del semáforo, entonces. La mortandad de abejas de apicultores serranos, supuestamente por el uso de agroquímicos, provoca grandes pérdidas directas e indirectas. Hasta el momento se contabilizaron 1000 colmenas afectadas en un radio que va de norte a sur sobre la ruta 148. Hay familias que perdieron de 80 a 200 colmenas. Desde el SENASA se han levantado muestras de abejas y cera, las cuales se han asentado en los protocolos respectivos para su análisis en laboratorios. El resultado será fundamental para determinar cuál fue el causante de esta situación. Los apicultores le atribuyen la causa a los campos de siembra colindantes. Es grave la situación. Recuerdo que el año pasado, entre las informaciones que planteábamos, es que la principal empresa que genera fumigaciones es Monsanto, y había creado una abeja robot para que cumpla la función que la abeja debiera cumplir y que ya no existe más, ¿no? Así es. Bueno, ellos mismos son los que lo están matando, porque las fumigaciones de Monsanto son los que terminan matando a estas abejas que no pueden cumplir con el proceso de polinización. Más allá de lo inhumano de perder una especie, porque es grave además para el contexto ambiental. Por este proceso que te contaba, la polinización que hace la abeja y que va a dejar sin gran cantidad de la vegetación típica de esta zona atrás la sierra. Primera luz del semáforo es la luz roja. Con esta noticia grave nos vamos a nuestro primer corte. Cuando volvamos nos metemos en el corazón de nuestro tema del día de hoy.
En el primer bloque de nuestro programa decíamos que no es correcto usar la palabra accidente. ¿Por qué no es correcto? Porque un accidente etimológicamente es algo que no puede evitarse. Por eso los especialistas, tanto en la parte de salud como en la parte vial, no utilizan la palabra accidente, sino siniestralidad. Ese es el término o la palabra correcta. Por lo tanto, son siniestrados las personas que quedan con traumas o con secuelas. Parte de esto lo hablamos con la vicedirectora del Hospital Vera Candioti, un hospital que está ubicado en la ciudad de Santa Fe y que trabaja justamente con las personas que tienen algún tipo de problemas en su cuerpo. Y muchos de ellos, nos va a decir nuestra entrevistada de hoy, son consecuencias justamente de estas siniestralidades. Hablamos con la doctora Karina Huber, mucho le agradecemos el tiempo que nos dispensó. Es subdirectora del Hospital Vera Candioti y esto es parte de lo que nos decía. Actualmente, nosotros los pacientes que recibimos, el 35% de los pacientes son lesiones traumáticas secundarias a accidentes de tránsito. Inicialmente hubo, digamos, la prevalencia era parejo, accidente de tránsito, auto-moto. En estos últimos 4 años se ha visto que la mayor incidencia se da con accidentes de moto y también accidentes de bicicleta. O sea, se habla un poco de lo que se llama la población vulnerable en la circulación, que es aquellos que circulan en moto, sin casco, entonces por lo tanto tienen colisiones, al no tener las medidas de seguridad, sufren traumatismos encefalocraneanos graves, los cuales los dejan con secuelas. Las secuelas son no solo físicas, o sea, cuadriplegia, o sea, no pueden mover los brazos, las piernas, aparte quedan con deterioros cognitivos, con trastornos para la alimentación, trastornos para la respiración, o sea, necesitan seguir muchas veces con el soporte de maquinarias externas. Pero situaciones que podrían ser evitables en un 70% con el uso de casco. Si nos remontamos, por ejemplo, a los accidentes de tránsito ocasionados por auto, generalmente las secuelas de auto se presentan con mayor frecuencia con lesiones a nivel de columna, lesiones que también tienen que ver por traumatismo, entonces por lo tanto dejan secuelas en el movimiento de, digamos, cuadriplegia, paraplegia, o sea que no mueven los brazos, le cuesta mover las piernas, con, digamos, una asistencia permanente y dependencia de terceros, ¿no? Si bien para que se produzca un accidente de tránsito hay que tener en cuenta varios factores, como es cómo se encuentran los caminos, cómo la condición de la persona que maneja, que no esté bajo efecto de alguna sustancia, que le cambie la capacidad de reacción. También tenemos que ver las responsabilidades y las condiciones del vehículo en el cual la persona se desplaza. En ese caso, por ejemplo, se ha comprobado que, en la moto, vuelvo a recomendar, el 70% de los accidentes de tránsito ocasionados por moto tendrían menos secuelas traumáticas si se colocaría el casco, el uso del casco, en la cabeza, no en el codo, en la cabeza. Y luego lo otro tiene que ver, por ejemplo, en los vehículos, en los autos, se ha comprobado que se disminuye. Si las personas que conducen adelante se colocan el cinturón de seguridad, se disminuye la tasa de mortalidad entre un 40%, de un 40 a 75%. Y para las personas que van circulando sentadas atrás, con cinturón de seguridad, un 75% la incidencia de accidentes fatales. Estamos hablando de accidentes fatales, o sea, deceso, ¿no? Según las últimas estadísticas del grupo Luchemos por la Vida, lo que se presenta en el año, las últimas estadísticas hablan de que 722 personas murieron en la provincia de Santa Fe, con respecto a accidentes de tránsito.
y en Buenos Aires fueron aproximadamente 2.927. O sea que estamos ocupando el segundo lugar como causa de defunción los accidentes de tránsito. Con una relación de habitantes que es mucho más grande, además. Exacto, ¿no? exacto. Realmente es alarmante estas condiciones. Se tiene cifras estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, maneja que 1.250.000 personas mueren cada año secundario a accidentes de tránsito. Podría hablarse de una epidemia y que con el paso del tiempo se piensa que para el año 2020 puede pasar a ser la 7ª causa de defunción. Nosotros en nuestro hospital, la permanencia de los pacientes que devienen, son pacientes que superan las etapas críticas, que devienen de una unidad de cuidados intensivos, que llegan acá con secuelas y en donde, bueno, aproximadamente hay personas que llegan a estar hasta 6 meses de internación, hay algunos que están menos tiempo, depende de lo que presenten. Nosotros recibimos pacientes del nodo Santa Fe, que mayor cantidad de pacientes, luego del nodo Reconquista, nodo Rafaela y de otras provincias a veces aledañas también. En esto de que es una población joven, que la mayor incidencia de accidentes de tránsito está entre los 15 y 35 años, hace que también nos esté hablando de que justamente cómo es el día después. Hoy por hoy el vehículo toma grandes velocidades y las grandes velocidades, en la medida que vos incrementás la velocidad, el riesgo de un accidente, han hecho estudios comparativos que a 50 km por hora el hecho de una colisión se reduce un 20%, pero cuando ya pasás de 50 a 80 km por hora, el riesgo de colisión ya se triplica. O sea, está todo calculado. Por eso los controles de velocidad, o sea, evidentemente en el municipio nosotros tenemos control de velocidad, controles, o sea... No es casual que pongan 50 50, o 60. Exacto, a pesar que no nos guste, a pesar de que... Pero evidentemente somos hijos tenemos que ser hijos del control, de las medidas que nos cuidan a todos. Interesante lo que nos decía la doctora Huber, tenemos más material de ella. Y para que podamos dimensionar muchas veces el conflicto o el tema, uno se remonta a algún tipo de ejemplo o algún tipo de hecho. Con la producción del programa decidimos detenernos en 2 hechos recientes y que ocurrieron en nuestro país. El primero, y está en nuestra memoria, es lo que se conoce como la tragedia de Mendoza. Recuerdan, ¿no? Un 27 de junio del año 2017, un siniestro ocasionó la muerte de 15 personas. De esos 15, la mayoría eran chiquitos, eran chicos que iban de entre 8 a 15 años. Era un contingente que viajaba y que iba con todas las ilusiones a participar de un concurso de baile. Si tomamos este caso, o el caso más cercano geográficamente a nosotros, el que se conoce como tragedia de Santa Fe, ya hace casi 10 años que se produjo esta tragedia, en ese hecho murieron 9 personas, de las cuales una era una profesora de la escuela y otro también eran adolescentes. ¿Por qué tomamos estos 2 casos? Porque tanto Mendoza como Santa Fe, el hecho ocurre porque el desencadenante es un factor humano. Recordemos juntos qué fue lo que pasó en cada uno. En Santa Fe, el conductor no tenía experiencia, ni siquiera estaba habilitado para manejar un vehículo de ese porte, y choca contra un camión que el conductor luego se supo venía alcoholizado. Es un combo, ¿no? Un cóctel de irresponsabilidades que generan algo que se podría haber evitado. Tranquilamente se podría haber evitado. En Mendoza las situaciones son similares. Hay un problema y hay un factor absolutamente humano. Sumémosle además la falta de control del Estado muchas veces,
la falta de infraestructura. Insistimos con esto a riesgo de ser repetitivo. Lo dijimos en el primer bloque. En el mundo mueren por año casi 1.200.000 personas. Son 1.200.000 personas, de las cuales son absolutamente evitables estas muertes. ¿Y qué pasa en nuestra pequeña aldea? ¿Qué pasa en nuestro país? Argentina es el país de América Latina con mayor casos de siniestralidad. Por día en la Argentina mueren 20 personas. Vamos a volver al ejemplo, a la imagen, para poder tenerlo en cuenta. ¿Cuántas personas, pasajeros, puede llevar un colectivo urbano sentados? Aproximadamente 20 personas. Supongamos entonces que por día un colectivo lleno de personas choca y todos mueren. Sería noticia, ¿no? Sería una noticia terrible pensar que hoy un colectivo choca y mueren todos sus ocupantes, mañana lo mismo y pasado lo mismo. Bueno, eso es lo que pasa con la cantidad de personas que mueren por accidentes viales en nuestro país. Toti Palomino, compañero del programa, pudo hacerle una interesante entrevista a Sebastián Kellman, que es el director de la Agencia Provincial de Seguridad Vial y el encargado de capacitaciones y educación vial. Entre otros temas, Toti le preguntó cuál es la diferencia justamente en esto que hablábamos, entre siniestralidad y accidentes. Lo que es un accidente tiene que ver con algo fortuito, algo del destino, algo que nos puede pasar a todos, como por ejemplo ir en la ruta con un vehículo y que se caiga un puente, o que se derrumbe un puente, como ha pasado hace poco en Estados Unidos. Ahí hay una cuestión que tiene que ver con una cuestión fortuita, que deriva en un hecho donde puede haber víctimas, y ese es un tema. Ahora, para nosotros los hechos viales son siniestros, porque tienen que ver no con una cuestión del destino, sino con una cuestión de la persona, del conductor o de otro conductor que va en la vía. Más del 90% de los siniestros viales tienen que ver con errores humanos, tienen que ver con decisiones que cometemos cuando vamos conduciendo. Por eso es que accidente tiene que ver con factores externos, factores climáticos, factores de la vía y hechos fortuitos, y siniestros son todos los que dependen de nosotros e intervenimos nosotros en la maniobra. Por eso es que nosotros decimos que todo lo que ocurre en la ruta, la gran mayoría tiene que ver con siniestros, y es donde debemos intervenir, ya que tienen que ver con errores humanos, es donde podemos trabajar, donde tenemos mucho para mejorar y mucho para cambiar. Hay factores de riesgo que están en todos los siniestros, que tienen que ver con la conducción con alcohol, alcoholizada la persona, con límites excedidos en velocidad, con no tener el auto en condiciones, con más cantidad de personas dentro de un vehículo de lo que verdaderamente se puede transportar, sin las medidas de seguridad, sin cinturón de seguridad, sin luces encendidas, con imprudencias como traspasar la doble línea amarilla, hacerlo en una curva. Tiene que ver con esas cuestiones, y esas cuestiones son las que debemos modificar, porque las podemos modificar. Porque cuando vamos a otros lugares, a otros países, conducimos de otra manera, y porque cuando verdaderamente tomamos conciencia, modificamos esa conducta. Tiene que ver con la edad también, entonces hay mucho que la persona puede hacer. Cuando somos jóvenes tenemos una conducta mucho más riesgosa, pensamos que no nos va a poder pasar, que no nos va a pasar nada, y después con el paso de los años nos vamos mejorando en cuanto a la responsabilidad, por decirlo de alguna forma. Por eso que estamos convencidos de que hay mucho por hacer. Siguen estando los factores externos, puede haber una cuota de destino,
pero más del 90% tiene que ver con malas decisiones, con ir usando el celular, con ir mirando el WhatsApp, con la velocidad máxima de la autopista 130 y vamos a 180, 190. Un día que salimos y hay niebla y llueve torrencialmente, vamos a la misma velocidad que lo hacemos si no tuviésemos esas inclemencias climáticas. Estamos pensando en llegar antes de salir, ya decimos a qué hora tenemos que llegar, no descansamos, no revisamos el vehículo. Hay un montón de cuestiones que hacen a la siniestralidad y que las podemos corregir. Y ahí es donde más tenemos que trabajar, desde los más jóvenes, para generar un cambio cultural, que la persona a la hora de subirse a un vehículo tome conciencia de lo que verdaderamente va a hacer. Entre algunos temas que planteaba el director del área de capacitaciones y educación vial de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, hablaba sobre la educación. No nos detenemos mucho en esto porque vamos a dedicarle gran parte del bloque que viene a este tema, pero lo minimizamos, ¿no? Como se dice hoy, lo dejamos ahí porque es un tema fundamental. Me adelanto en algo que vamos a decir. Es un tema de responsabilidad individual de cada uno de nosotros, de educación, de respeto y también de políticas públicas. Pequeño paréntesis, momento de presentar la segunda luz del semáforo, la información que nos lleva a la luz amarilla, Raúl. Así es. Y que en este caso es un plan nacional, un programa nacional que hermoso el nombre. Que si se cumple estaría bárbaro. Hermoso la meta, hermoso el nombre. Mire, escrito, está lindo, el expediente está lindo, vamos a ver qué pasa, ¿no? Por eso es una luz amarilla por ahora. Es el Programa Nacional de Restauración de los Bosques Nativos. Hermoso el nombre, como le decíamos, y tiene previsto para el 2023 plantar 18.000 plantas, distintos árboles, en todo el país. ¿Cuántos? 18.000 de acá a 5 años. Es una manera pequeña, muy pequeña, de recuperar lo que ya se ha talado. Así es. Se ha talado mucho más. Pero bueno, algo es algo, ¿no? Eso te vamos a contar en la luz amarilla. Todo lo que se desmonta y lo que se va a talar en estos 5 años. La segunda luz del semáforo, un programa, un proyecto. Vamos a ver qué pasa. La semana pasada se llevó a cabo el acto de lanzamiento del Plan Nacional de Restauración de Bosques Nativos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Se prevé el financiamiento de proyectos de restauración de bosques degradados por disturbios como incendios o por usos no sustentables. Las técnicas de restauración dependen de la situación de la que partimos. Hay que hacer un diagnóstico, hay que ver cuál fue el proceso que degradó a ese bioma, si fueron incendios, si fueron desmontes, si hay erosión. Bueno, hacer un diagnóstico y a partir del diagnóstico ver cuáles son las técnicas que tenemos que aplicar para restaurar las funciones ecológicas de este bosque nativo. Y eso obviamente que acompañado con una restauración social, ¿no? Que tiene que ver con restaurar estos saberes que fuimos perdiendo y con una estrategia comunicacional, ¿no? Que tiene que ver con que la gente se involucre, ¿no? Y participe en estos procesos. En esta primera convocatoria se apunta a lograr la restauración de 400 hectáreas en la región del bosque andino patagónico. Están habilitados a presentar proyectos instituciones públicas como parques nacionales o el INTA, así como ONGs, productores rurales y otros propietarios de tierras con bosques. El programa tiene como meta llegar al año 2023 con 18.000 hectáreas restauradas en todo el país y están previstas nuevas convocatorias. Las autoridades destacaron la importancia de contar con herramientas de financiamiento para la restauración de bosques y que se mantengan en el tiempo. Interesante. Buenísimo. Tan lindo que me da pie a hacerte la pregunta de siempre. Si está tan buena la noticia, ¿por qué no lo ubicaste en luz verde y sí en luz amarilla? Es un lanzamiento.
Primero decimos que es un lanzamiento, donde los discursos, cuando hay mucha gente, donde hay prensa, son bellísimos, abundan los elogios, pero después poco se hace. Y segundo, tiene que ver con el propio ministerio que lanza este programa, es aquel ministerio que autoriza el desmonte, por ejemplo, en Salta, en el Chaco salteño, en la zona de Santiago del Estero, y cuida muy poco los bosques nativos en el sur de nuestro país. O estamos hablando de una cuestión esquizofrénica, por un lado una cosa y por otro lado otra, o a lo mejor, y ojalá que no, esto es para la tribuna, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Tarea para nuestro productor de las luces del semáforo para seguir el tema. Vamos a seguir. Segundo corte, ya volvemos. Tercer y último bloque del programa. Seguimos abordando nuestro tópico principal, nuestro eje, nuestra columna vertebral, que es hablar de la siniestralidad vial. El tema tiene muchas aristas. De hecho, nosotros, en el tiempo que tenemos, abordamos solo algunas. Nos animamos con todo el grupo de Onda Verde a pensar juntos, si le parece. Juguemos a que pensamos juntos. ¿Y cuántas veces hemos pensado o hemos escuchado de algún conocido hablar sobre "a mí no me va a pasar"? Yo tomo, pero a mí el alcohol no me hace nada. No uso casco. Mirá si justo me van a chocar a mí. Bueno, cuando estudiamos en la facultad, en el Instituto de Periodismo, planteamos esto como un tipo de conciencia, que es la conciencia mágica. Suponer que los problemas nunca nos tocan a nosotros y siempre son de los demás. Que nunca voy a ser el protagonista de un conflicto. Cuando somos protagonistas del conflicto, muchas veces ya es demasiado tarde. Por eso decíamos en el bloque anterior que también es un problema individual, es un problema de conciencia, de cultura individual de cada uno de nosotros. No nos quedamos solo con eso, es un tema social también, evidentemente. Si por día en nuestro país 20 personas mueren, es un tema social. Es un tema que debiera preocuparnos absolutamente a todos. Donde además se le agregan otros elementos. Algunos estudios plantean que los grupos con mayor riesgo de tener siniestralidad vial son los más pobres o los que menos acceso a los bienes materiales tienen. ¿Por qué? Porque está más expuesto a aquella persona que va al trabajo en bicicleta o que circula en moto que otros. Y si está igual de expuesto, seguramente la secuela va a ser peor porque sabemos que la carrocería en ese caso es la misma persona. Entonces habrá que plantear también cuántas políticas de movilidad tenemos, qué preocupación hay por tener un transporte público que haga que la gente pueda circular en los colectivos, por ejemplo, sin tener problemas, sin tener que esperar mucho, o simplemente poder hacerlo. Solo en la ciudad de Santa Fe, poder unir un barrio del este al oeste con un transporte público es imposible. Un pibe que termina la secundaria y vive en el barrio Don Bosco, y quiere irse a estudiar a la facultad, a la Universidad Tecnológica, ¿de cuánto estamos hablando? ¿De 40 cuadras? ¿50 cuadras? No tiene un colectivo que lo lleve. Cuando se habla de políticas de transporte público, estamos hablando de esto también. De, entre otras tantas cosas, lo mal que está diseñado el mapa urbano para poder unir barrios en una ciudad que, es cierto, crece, pero que no es imposible de concretarlo como Santa Fe. Y una tercera arista y la última en este aspecto que abordamos hoy, que no significa que sea la última del problema, es la arista económica. Es la falta de inversión en las calles, en los carteles que nos indiquen cómo circular. Mire, por cada peso que no se invierte en América Latina en infraestructura, a partir de la siniestralidad deben invertirse 3 pesos más. Digo, hasta no es una cuestión económica para los países. Al Estado, a los estados, les cuesta muchísimo dinero el tema de la siniestralidad. Nuestros dos entrevistados de hoy es la doctora Karina Huber y el director de capacitación de la Agencia de Seguridad Vial, el señor Kellman. Con los dos hablamos de este tema también, del tema de la educación. Desde 2009 la seguridad vial es una materia obligatoria por ley, transversal.
con lo cual todos los docentes deben y pueden tomar la temática de su materia. Así que también con el Ministerio de Educación avanzamos en programas de capacitación para docentes y para alumnos. Tenemos programas para los jóvenes, junto con Gabinete Joven de la provincia, que son programas de concientización como conductor designado, y otros programas de concientización, de educación no formal, con distintos actores, jóvenes, chicos de edad primaria, adultos, que bueno, canalizamos en actividades por medio de municipios y comunas, con convocatorias por parte de ellas, y nosotros vamos con nuestros profesionales a hacer estas actividades. Y fuera de eso también todo lo que es campañas de concientización, comunicar cuestiones que hacen a las leyes y normativas para que la gente pueda, sepa cómo conducirse a la hora de salir a la ruta. Esas son algunas de las actividades que hacemos desde la dirección. La conducta vial, el hecho de volver a pensar o tener una conducta en donde se tenga que reforzar la educación vial, en donde en otras partes del mundo o de nuestros vecinos, sin ir muy lejos, vos llegás a la Boca Calle y la prioridad la tiene el peatón. O sea, ¿cómo poder trabajar esto? ¿Cómo poder sentir que estoy conduciendo, estoy disfrutando esta posibilidad que tengo de llegar a donde debo, pero también puedo disfrutar dejando pasar y usar su derecho al que cruza la calle? Y realmente cuando uno empieza a tomar un hábito, porque toma un hábito y porque se da cuenta, que no necesita pasar corriendo, que tampoco la vida se nos va a pasar por salir un poco más temprano, que podemos llegar y podemos seguir con nuestro trabajo o a donde sea, y respetando el espacio del otro. De eso se trata, respetar el espacio del otro. Hay una cuestión muy importante que parte de la casa, de la educación, de los padres. Los padres tienen que saber a dónde van los chicos los sábados a la noche, en qué vehículo. Aquellos que van de un pueblo a otro, que atraviesan una ruta para ir a bailar, tienen que saber a qué vehículo se suben. Y bueno, son cuestiones que tenemos que tener en cuenta para prevenir la siniestralidad. Se está trabajando hace mucho tiempo. Evidentemente se está trabajando, porque todos vemos, como ven las campañas de difusión y todo esto, el hecho de no manejar con el celular, de tratar de... pero evidentemente los cambios todavía no se han visualizado. No podemos demostrar que haya una disminución de la tasa de accidentes. Se trabaja con el niño, con el adolescente, y con el adulto, no sé, algo nos pasa como sociedad, algo nos pasa por el gran nivel también de agresividad que estamos viviendo. A todos nos pasa que los primeros en decirnos ponete el cinturón desde hace un tiempo ya son nuestros hijos, porque lo ven, porque lo entienden así, y bueno, si ellos entienden eso, vamos a generar un hábito que el día de mañana cuando saquen la licencia ni se van a preguntar si se tienen que poner el cinturón o no. Y nosotros nos seguimos preguntando si nos tenemos que poner el cinturón o no. Entonces en la educación temprana hacemos esos futuros conductores que puedan tomar esas decisiones. Creo que hay un mensaje por el cual ¿será que bueno, somos una sociedad joven y que bueno, estamos transitando tiempos de democracia que tal vez nos tienen que servir para poder volver de construir lo que estuvo mal hecho y construir, pero en esto probablemente nos lleve tiempo, nos lleve educación, tal vez tenga que ver mejorar el transporte público, tal vez tenga que ver hacer más accesible, no sé, poder mejorar el horario para que nadie tenga que, puedo contar con eso con efectividad y decir, no, hoy no salgo en auto, me voy en colectivo, hoy tengo
digo, no sé, me parece, o aquel que sale con la moto, saber que si no se pone el casco pone en riesgo su vida y él es cada vez, probablemente detrás de él hay un montón de gente pendiente. Y yo creo que nadie quisiera ser, nadie quiere ser madre o padre de un hijo con secuelas. Todo lo que tiene que ver con el trabajo que se hace año tras año en educación, pretende generar personas con buenos hábitos. Y es ahí donde apuntamos. No es fácil generar un cambio cultural, generar cambio de hábitos, cambios de cultura, pero bueno, hacia ahí vamos. Yo, por ejemplo, tengo 41 años y nunca me dieron en la escuela educación vial. Y ahora se da. Yo cuando viajaba de chico, viajaba en la luneta de noche, sin cinturón, y bueno, esas cosas de a poco las vamos modificando por la realidad que tenemos. Pretendemos que esto se visibilice, que desde los medios de comunicación y en los programas como estos se abre la problemática, porque la problemática es muy grande, y que tomemos conciencia desde el Estado, desde los medios de comunicación, desde los padres, que son los que primero tienen que cuidar a sus hijos, y de a poco le vamos a ir dando batalla a esta problemática. La última luz del semáforo, la luz verde, bienvenido sea, nuestros camarógrafos felices, dice que tenemos que terminar con una buena noticia, así que vamos con la buena noticia del día de hoy, es la luz verde la que nos dice adelante, que podemos pasar, de Tras la Sierra a La Rioja. Sí, recorremos todo el país. ¿Cómo viajo con usted? Vamos. Cada vez que grabamos este programa, por lo menos virtualmente. Viajamos mucho. Por lo menos virtualmente. La semana pasada estábamos muy felices de que Santa Fe tenía un nuevo parque eólico en San Lorenzo. Un parque solar. La Rioja va a tener un parque eólico. Así es. Tenemos un parque en La Rioja nuevo, que es el Parque Eólico Arauco, que más allá del trabajo y la inversión que tiene, es una buena noticia porque se apuesta nuevamente a lo que son las energías limpias. Limpias, renovables y más baratas. Por eso es la luz verde. Hace poco más de una semana comenzó la ampliación del Parque Eólico Arauco en la provincia de La Rioja. Contará con una totalidad de más de 100 equipos a instalar. Esto brindará un potencial de crecimiento enorme a la empresa generadora de energía limpia. El parque está creciendo casi 7 veces más. Pasará de la generación de 50 megas a 400 megas. También se están recibiendo las primeras máquinas del nuevo proyecto. En estos momentos, la obra se encuentra en la fase de construcción de las 15 bases de los equipos. Con una inversión, además, desde el punto de vista económico, que se va a recuperar, pero importante, ¿no? Muy grande. Hace más de 10 meses que se viene trabajando en este tema de la inversión por parte fundamentalmente de lo que son bancos internacionales. Una buena noticia también porque va a traer mucho trabajo a esta zona que muchas veces lo hablamos y está postergada en nuestro país. Así que otra buena noticia. Es cierto que con las luces viajamos mucho, vamos a diferentes lugares, pero no es con la única sección del programa que viajamos. Está queriendo sacar protagonismo. No, digo que la Agenda Verde, lo que vamos a presentar ahora, también te presenta diferentes eventos que se producen en diferentes lugares del país y lo presentamos. Del 10 al 12 de abril se realizará en Brasil la Feria Internacional de Tecnología para el Medio Ambiente. En FIEMA Brasil 2018 se concentrarán en un mismo escenario empresas y organizaciones dedicadas a la producción de tecnología, soluciones y servicios enfocados en el medio ambiente. El encuentro comenzará el 10 de abril en el Parque de Eventos de Bento Gonçalves, Río Grande do Sul. Mayor información en fiema.com.br. Hasta el 6 de abril se encuentra abierta la inscripción al posgrado Entramados Productivos en la Universidad Autónoma de Entre Ríos, en articulación con la Universidad de Buenos Aires y la Fundación Épica. Esta instancia de formación está pensada para graduados, estudiantes y referentes de organizaciones vinculadas al campo de la economía social y comenzará sus encuentros el viernes 13 de abril a las 14 en el Auditorio Amanda Mayor del Rectorado Wader, Avenida Ramírez 1143 de la ciudad de Paraná.
Más información en www.wader.edu.ar/entramados productivos. Del 15 al 18 de mayo se realizará en Tucumán el 26º Congreso Argentino de Ciencias del Suelo. El lema del CACS 2018 es Suelo, legado social de edición limitada. Tiene como objetivo sostener la concepción del uso responsable del recurso con acciones concretas de preservación del mismo para el aprovechamiento por parte de las generaciones futuras. Se pueden enviar trabajos y presentaciones hasta el 9 de abril. El encuentro comenzará el 15 de mayo en el Hotel Catalina Park de San Miguel de Tucumán. Mayor información en www.congresosuelo2018.org. Estamos terminando nuestro programa de hoy, lo decíamos al principio, y creo que ahora seguramente estamos de acuerdo, ¿no? Es una problemática socioambiental. Es una problemática que modifica lo social y modifica nuestro entorno, nuestro contorno. Lo modifica no solo por lo que se puede dañar, la infraestructura, sino por lo más importante, que es la vida misma. Es una problemática socioambiental, queda clarísima. Y nos parece que como sociedad nos incluimos, no hemos dimensionado que es un gran problema este. Los números que planteamos hoy y que nos permitimos repetirlos para que nos quede claro, hablan a las claras de lo grave cuantitativamente que es este tema, esta problemática. 3.000 personas mueren por día. 3.000 personas mueren por día. 1.200.000 personas, toda la ciudad de Rosario, mueren en el mundo. Para que lo tengamos en cuenta, habla a las claras de números profundos, de números fuertes, de que esta es una temática ambiental, es una temática que debiera preocuparnos. De todas estas personas en el mundo, de 20 a 50 millones de personas quedan con alguna discapacidad. Es un país entero que queda con alguna discapacidad a partir de un evento dañoso por una siniestralidad vial. En Argentina, cada día mueren 20 personas, pero muchos de ellos es por errores humanos. Gran cantidad de estas personas que finalmente terminan con su vida, lo hacen porque han consumido alcohol y van al volante, lo dijo uno de nuestros entrevistados, no es Gil el que es el conductor responsable, por el contrario, es la persona que afectivamente cuida a sus compañeros, a su entorno, o mueren por exceso de velocidad, o por no llevar el cinturón. Pensemos esto, ¿cuál sería el argumento por el cual no ponerse un cinturón de seguridad a la hora de manejar? Hay un hecho cultural, social, y difícil de entender. Desde lo sociológico difícil de entender. No valoramos la vida ajena, pero tampoco valoramos la propia. En algunos casos, la manera de conducir es tan irresponsable que ponemos en peligro nuestra propia vida y la vida de nuestra familia, la vida de nuestros hijos que circulan en ese auto. Y no la valoramos por lo que dijimos recién o porque no cumplimos con las leyes. ¿Cuántas veces le ha pasado que usted está detenido en el semáforo porque está en rojo y ve que un auto, una moto pasa como si estuviera en verde? No valoramos la vida propia, no valoramos la vida ajena, no respetamos los índices de velocidad, vemos al peatón como un enemigo. Es un problema individual y un problema social. Evidentemente no se trata de una pelea entre automovilistas y peatones. En la Argentina parece que con este tema y con otros el responsable siempre es el otro y nos cuesta mirarnos a nosotros mismos como responsables. Y hay, como decíamos también en el bloque anterior, una responsabilidad del Estado, una infraestructura deficiente. Acá cuando se inaugura una autovía con 2 carriles estamos contentos y en el mundo 2 carriles ya es atraso. En otros países del mundo las autovías tienen 3, 4 o 5 carriles. Tenemos un problema de infraestructura. Mira esta comparación. Argentina y España tienen más o menos la misma cantidad de habitantes. Alrededor de 40 y pico millones de habitantes tienen cada uno. ¿Cuántas personas mueren en la Argentina por año? 7.500. ¿Cuántas mueren en España? 1.000. El año pasado, en el 2017, España tuvo 60 muertos más que el año anterior y generó
una revolución, se juntaron diferentes estamentos, se preocuparon porque tuvieron 60 muertos más en un año. Es un hecho que tenemos que tomar conciencia y no lo tomamos. Y mientras en otros países del mundo, estos números de siniestralidad, de incapacidades o de muertos bajan, en la Argentina en el mejor de los casos se mantiene y en el peor de los casos aumenta. Con esto nos vamos. Mañana es un aniversario de la guerra de Malvinas. Un hecho que nos toca mucho, ¿no? A cada uno de nosotros nos hace reflexionar y nos hace homenajear a aquellos que dejaron la vida por la soberanía. En nuestro país, cada año mueren 3 o 4 guerras de Malvinas por accidentes de autos, por siniestralidad. Tenemos de 3 a 4 veces más muertos que los que tuvimos en la guerra de Malvinas tan solo en un año. Con esto nos despedimos tan solo por 7 días. En una semana, si le parece, volvemos a encontrarnos aquí por Veo para seguir hablando de cómo cuidar a nuestra única casa. Gracias por todo, hasta la semana que viene.